Buenos días, mis hermanos. Es un gozo estar aquí con ustedes. Espero que estén gozando de la vida y espero que nuestro Dios los esté bendiciendo de una manera grande. Mis hermanos, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra con nosotros, Él hizo una pregunta que la hallamos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, y Jesús dijo estas palabras: Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Mis hermanos, yo creo que esta es una gran pregunta que todo ser humano debe de entender, porque de la fe que nosotros tenemos, eso va a depender si vamos a tener la vida eterna o no. Y Jesús hizo esta pregunta, mis hermanos, para poder ver y entender qué es la fe. Y para entender cuál es la fe, mis hermanos, siempre debemos ir a la Biblia. Pero antes que vayamos a la Biblia, mis hermanos, vamos a tener una oración para empezar este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por el gran amor que tú tienes para toda la raza humana. Pido, Padre, esta mañana que estés con todos nosotros, pido que tu Santo Espíritu los abra la mente para poder entender el mensaje. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando hablamos de la fe, mucha gente tiene el mal entendido que la fe es cualquier cosa, pero cuando ve alrededor del mundo, uno ve que hay muchas fees. Cada religión tiene su propia fe, sea cristiana o no sea cristiana. Por eso, mis hermanos, es importante saber cuál es la fe verdadera. Y si entendemos cuál es la fe verdadera, entonces esa fe es lo que nos va a salvar por la gracia de nuestro Padre Celestial. Padre mío, te damos gracias una vez más, porque estás aquí con nosotros y estamos teniendo este estudio sobre la fe. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre. Y también en Efesios dice que por la gracia sois salvos por la fe. Y vamos a entender, mis hermanos, que es la gracia los que los salva a nosotros. Mucha gente piensa que la fe es lo que los salva, pero verdaderamente somos salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es el amor que Él tiene para nosotros. La gracia es un regalo que Dios da solamente a la humanidad porque ama a la humanidad. Yo pienso, mis hermanos, que el regalo más grande que Dios ha dado al mundo es a su Hijo unigénito. Ese es el regalo de gracia para todos nosotros. El apóstol Pablo dice que si no creemos en Cristo Jesús, la fe que tenemos no sirve, que la fe que tenemos es vana. Por eso es importante, mis hermanos, aceptar a Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, porque si no aceptamos a Jesús, la fe no sirve. Y por eso es importante tener la fe verdadera. Y esta fe verdadera, mis hermanos, viene solamente con el estudio de la palabra de Dios. Por eso el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos y estudiamos la palabra de Dios, entonces eso lo llena de la fe necesaria para aceptar lo que venga en la vida. Vamos a estudiar un poco más de opciones o de incidentes en la Biblia donde Jesús habla de la fe. Y para ver lo que Jesús dice, mis hermanos, vamos a voltear nuestras Biblias en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. El libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Habla de la historia de un centurión. Y este centurión, mis hermanos, no era un judío, este centurión era un romano. Y este romano vino a Jesús y le hizo una pregunta. El mozo que yo tengo, le dijo, está paralítico. El mozo que yo tengo está enfermo y necesito que tú lo sanes. Entonces Jesús le dijo a este señor, yo iré a tu casa y cenaré a tu siervo. Y le digo a mi siervo, ven acá, le digo a mi siervo que haga esto y él lo hace. Entonces Jesús se quedó tan maravillado con este romano que dijo, yo no he visto fe tan grande como la que tiene este hombre. Entonces a nosotros nos está diciendo que este hombre romano tiene la fe que Jesús espera que todos nosotros tengamos. ¿Y cómo es esta fe que Jesús espera que todos nosotros tengamos? Simplemente es esto, mis hermanos. El romano oyó y creyó en la palabra de Dios. Este hermano nomás quería simplemente oír lo que Jesús tenía que decir, y cuando Jesús lo dijo, él creyó la palabra de Dios y Jesús le dijo, tu siervo va a estar sano. Mis hermanos, esto lo dice a nosotros, qué tan importante es creer en la palabra de Dios.
Porque mis hermanos, la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es tan fuerte, mis hermanos, que Dios simple habla y las cosas son. Cuando uno lee el libro de Génesis, ve estas cosas que cuando Jesús dijo simplemente di la palabra, cuando Jesús dijo, Dios dijo la palabra y el mundo fue creado. Simplemente dijo, sea la luz, y la luz fue. Y así fue nuestro Dios criando las cosas. Él simplemente dice las cosas y las cosas son. Por eso cuando oímos la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y esperar, mis hermanos, que la palabra se cumpla sola, porque la palabra tiene el poder de cumplirse sola. Recordemos cuando Jesús anduvo aquí en la tierra con nosotros y estaba en un barco con sus discípulos y luego vino una tormenta y no sabían qué hacer los discípulos. Y fue tan grande la tormenta que pensaban que el barco se iba a hundir. Y Jesús simplemente estaba durmiendo, Jesús estaba descansando. Y tuvieron tanto temor sus discípulos que despertaron a Jesús. Y Jesús se levantó y dijo, hombres de poca fe. Y luego dice la Biblia que Jesús reprendió los vientos y reprendió el mar y todo se hizo en paz. Entonces los discípulos dijeron entre sí mismos, ¿qué tal de tipo es este hombre que aún el viento le hace caso? Entonces vemos, mis hermanos, que la palabra de Dios se debe de entender, la palabra de Dios se debe de oír y la palabra de Dios se debe obedecer. ¿No saben ustedes qué tan importante es estudiar la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice oír y oír, mis hermanos, le da énfasis a la palabra de estudiar, de meditar sobre la palabra de Dios. Esto es lo importante que es la fe, esto es lo importante que es en creer y obedecer la palabra de Dios. De ahí es donde viene la fe, mis hermanos. Y hay muchas, como les dije antes, hay muchos tipos de fe en el mundo. Hay la fe de las religiones paganas. Hay la fe de otras religiones y cada quien piensa diferente. Entonces, mis hermanos, qué tan importante es creer en la verdadera fe, porque esa es la fe que te va a salvar. Al fin de esto dice que el justo vivirá por la fe. Y esta fe es importante y es importante saber cuál es la verdadera fe. Y para entender eso, mis hermanos, tenemos que dedicar nuestra vida para estudiar la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y aceptar todo lo que la Biblia dice. No nomás los que nos gusta a nosotros, sino todo lo que la Biblia dice. Y por eso, mis hermanos, es importante que tomemos tiempo todos los días para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para ver estas cosas que se hacen con la palabra de Dios. Mis hermanos, como dije antes, la palabra de Dios es fuerte. Cuando uno abre la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, ahí llamamos ese capítulo el capítulo de la fe. Y es importante, mis hermanos, que volteen su Biblia para el libro de Hebreos, capítulo 11, y ahí vimos la que es la definición que la Biblia da sobre la fe. Libro de Hebreos, capítulo 11, mis hermanos, dice así. Vamos a abrir nuestras Biblias para el Hebreos capítulo 11, versículo 1, y esto es lo que dice. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La sustancia de las cosas que se esperan, mis hermanos, es cuando uno tiene fe sin ver. Recordemos en la Biblia, el Tomás, el que dudaba, y Jesús le dijo a Tomás, tú crees porque vistes. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que no ve y cree. Mis hermanos, no es necesario ver para creer, porque la Biblia se explica sola. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que hay muchas cosas en la Biblia, cuando habla de la profecía, cuando habla de la vida de Dios, la vida de Jesús, vemos cómo esas cosas se fueron cumpliendo solas y no es necesario ver a Jesús cara a cara para creer en Jesús, porque Jesús, en Él se espera todo para nosotros. Para tener la fe verdadera, mis hermanos, tenemos que creer como Jesús creía, tenemos que andar como Jesús anduvo y aceptar todo lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Mis hermanos, esto es lo que quisiera que ustedes entendieran este día, que es importante aceptar todo lo que Jesús nos dice. Jesús dice que Él es la palabra que descendió de los cielos. Y si Jesús es la palabra, mis hermanos, toda la Biblia habla de Jesús.
Hay muchos hermanos que piensan que está bien nomás aceptar ciertos libros de la Biblia. Hay muchas personas que nomás aceptan el Antiguo Testamento y no aceptan el Nuevo Testamento. Hay personas que nomás aceptan el Nuevo Testamento y rechazan el Antiguo Testamento. Hay personas que nomás no aceptan ciertas cartas del apóstol Pablo. Pero la Biblia, mis hermanos, fue inspirada por el Santo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Juan, es el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo. Toda la palabra es buena para estudiar, toda palabra de Dios es eficaz para nosotros. Es importante, mis hermanos, que aceptemos la palabra de Dios, el centro de nuestra fe, porque en la Biblia se halla todo. Entendemos, mis hermanos, que estamos viviendo en los últimos días. Y en estos últimos días es importante que todos nosotros entendamos la Biblia. Entendamos lo que va a pasar en estos últimos días, así no somos confundidos, así no nos pasan cosas que no deben de pasar, porque en la Biblia está escrito todo lo que va a pasar, y no nada más eso, sino nos dice que cómo los podemos preparar. Pero si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a entender estas cosas? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que debemos de hacer cuando esas cosas suceden alrededor de nosotros? Los tenemos que ir para atrás para la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y en una manera con oración todos los días y pedirle a Dios que los ayude a entender su santa palabra. Pero muchas personas, mis hermanos, tienen el mal entendido que uno simplemente necesita creer y es todo lo que tiene que hacer. Pero nuestro hermano Santiago en el libro, en su carta a la iglesia, él dice estas palabras: crees en Dios, bien haces. Pero mis hermanos, él dice, los demonios también creen y tiemblan. Ese creer en Dios es necesario, mis hermanos, y creer, pero hacer la voluntad de Dios es también importante como el creer en la palabra de Dios. Porque nuestro hermano Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entiendan esto, mis hermanos, la fe sin obras es muerta. Imagínense, le doy una ilustración. Imagínense si un hermano necesita ropa para cubrir su desnudez. Y tú lo ves que él necesita ropa para que no tenga frío en la noche. Y tú le dices que ojalá que Dios te dé la ropa que tú necesitas. Y cuando tú vas a tu casa, ves que en tu casa tienes suficiente ropa para que tu hermano sea cubrido con esa ropa. Entonces lo que te pertenece a ti, mi hermano, es que llevarle los trajes que tú tienes o la ropa que tú tienes para él, para que él no tenga frío en las noches. Y así es como la fe trabaja. Vemos que nuestro hermano necesita algo, nosotros le pedimos a Dios que le ayude a su hermano y más que eso, le pedimos a nuestro Dios que los use a nosotros como un instrumento para ayudar a nuestros hermanos. Y esto es lo que es importante de la fe. La fe los debe hacer a nosotros, los debe de mover a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Porque si la fe que usted tiene no lo mueve a hacer la voluntad de Dios, si la fe que usted tiene no lo mueve a amar a su prójimo, si la fe que usted tiene no lo hace o no lo mueve a amar a Dios aún más, entonces la fe que usted tiene no sirve. La fe que usted tiene es una fe de vanidad. Por eso, mis hermanos, es importante estudiar la palabra de Dios, es importante orar y es importante tener las buenas obras. Es triste que muchas personas creen que las obras no son necesarias, pero mis hermanos, yo les digo estas cosas. Aunque yo creo y yo sé que las obras no lo van a salvar a uno, pero esto yo también creo, que sin las obras uno no va a entrar en el reino de los cielos, porque las obras hablan de nuestra fe. Le voy a dar una ilustración. Si usted cree, mis hermanos, que los 10 mandamientos son importantes para estos últimos días, si usted cree, mis hermanos, que aún el 4º mandamiento es importante para estos últimos días, entonces, porque usted tiene fe y usted ama a nuestro Dios, usted va a guardar el 4º mandamiento porque está escrito en la ley de Dios y es parte de lo que usted cree y es parte de su fe. Por eso, mis hermanos, nuestras obras hablan de nuestra fe. ¿Qué es lo que usted hace el sábado en la mañana? ¿Qué es lo que usted hace el viernes en la tarde cuando el sol baja? Lo que usted hace, las obras que usted hace, hablan de la fe que usted tiene. Los últimos 6 mandamientos hablan de cómo amar a nuestro prójimo.
Las obras de usted deben demostrar que usted ama a su prójimo verdaderamente. Cuando usted ve a su prójimo, cuando usted ve a su vecino que tiene problemas y él necesita ayuda, ¿qué es lo que usted hace para ayudarle a él? Si ve que su vecino necesita comida, le lleva comida a su vecino. Si ve que su vecino necesita ayuda monetariamente, cada vez en cuando le ayuda con su dinero. Eso muestra no nomás a usted, pero muestra a todo el mundo y le muestra a Dios también que la fe que usted tiene es una fe que ama a su prójimo. Lo triste, mis hermanos, que muchos hermanos quieren nomás aceptar ciertas cosas de la Biblia, nomás aceptan lo que a ellos les gusta y no el resto de la Biblia. Pero si uno es un verdadero cristiano y uno tiene una fe correcta, la fe que uno debe de tener, acepta todo lo que la Biblia dice y en vez de tratar de hacer a cambiar la Biblia, mis hermanos, lo que uno va a hacer, va a tratar de cambiar a sí mismo. Porque así es la cosa, mis hermanos. Uno debe de tratar de cambiar cuando encuentra la verdad. ¿Qué tan importante es la verdad para estos últimos días? Mis hermanos, yo les digo que es lo más importante para estos últimos días. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras se van a quedar. La palabra de Jesús, mis hermanos, es tan fuerte ayer como es hoy, como va a ser en el futuro. Por eso es importante entender estas cosas. Cualquier cosa que la Biblia dice, mis hermanos, hagan lo posible de aceptarla. Y no nomás aceptarla, sino que vivir la palabra de Dios. Y no nomás vivir la palabra de Dios, mis hermanos, pero obedecer a Dios. Parte de la fe es ser cristianos obedientes. Y cuando uno es un cristiano obediente, mis hermanos, hace lo posible para obedecer la palabra de Dios. Sea lo que sea, trata de hacer lo posible para cambiar su vida, para vivir de arreglo como uno quiere o como Dios quiere que uno viva. Quisiera, mis hermanos, que una vez más, para que entiendan un poco mejor, que volteen su Biblia en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 11 al 19. Hagan el favor de voltear sus Biblias para la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 11 al 19. Y la palabra dice así, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos o así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es que, mis hermanos, si no creemos que Jesús resucitó, entonces la fe que nosotros tengamos es vana. Y quiero que entiendan esto. Porque podemos creer en todo lo demás, pero si no aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, si no aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados, si no aceptamos que Jesús es nuestro Redentor, entonces la fe que nosotros tenemos no sirve, la fe que tenemos es vana, y si no creemos en estas cosas, lo vamos a perder y no vamos a entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y tenemos que entender esto. Mis hermanos, no crean a otras religiones cuando dicen que Jesús no es importante, porque Jesús es lo más importante que nosotros podemos tener. Porque si no aceptamos en Jesús, podemos entender la Biblia del derecho al revés, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no aceptamos a Jesús, mis hermanos, todo eso que entendemos, todo eso que sabemos, sin Jesús no sirve. Imagínense cómo se siente el Padre Celestial cuando el mundo no acepta a su Hijo. Todo lo que los cielos perdieron para que yo y tú tuviéramos vida eterna. Imagínense, mis hermanos, todo lo que los cielos hicieron para que nosotros tengamos vida eterna. Si no aceptamos que Jesús murió por nosotros, entonces nuestra vida es triste. Y más que eso, si no aceptamos, mis hermanos, que Jesús murió por nuestros pecados, aún nuestros antepasados están perdidos. Desde Adán hasta este tiempo, todos son perdidos, porque ellos también
esperan en Jesús, ellos también aceptan a Jesús, ellos también dependen de que Jesús murió en la cruz, porque si Jesús no murió en la cruz, aún nuestros antepasados no van a tener la vida eterna, nuestros antepasados no van a resucitar. Por eso les digo que es importante aceptar todo lo que Jesús nos enseña. Jesús nos dijo a nosotros que estudiar la palabra de Dios, que ahí vamos a encontrar la vida eterna y ahí vamos a encontrar a Jesús también. Es tan importante y así es la fe. Mis hermanos, ¿creen ustedes en la palabra de Dios? ¿Aceptan todo lo que la palabra de Dios dice o nomás aceptan lo que a ustedes les gusta? Estamos viviendo en los últimos días, mis hermanos, y es importante que aceptemos toda la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a encontrar la vida eterna. En la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que Dios espera para nosotros. Dios ama a la humanidad tanto, mis hermanos, que no hace nada hasta que no hace saber a sus profetas. Y sabemos que estamos en los últimos días y para entender lo que Dios espera para nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Pero una vez más digo que la fe sin las obras es muerta. Hay un incidente en la Biblia, mis hermanos, donde estaba un paralítico. Y el paralítico tenía 4 amigos. Y estos amigos amaban al paralítico porque también eran amigos de ellos. Y estos amigos sabían que Jesús podía sanar a su amigo. Y tanta gente había que no podían arrimar a esta persona que estaba enferma a los pies de Jesús. Y la cosa fue tal que lo subieron al techo de la casa, rompieron un hoyo y lo bajaron enfrente de Jesús. Y Jesús, la Biblia dice que Jesús fue tan maravillado con estos 4 y la fe que ellos tenían, que le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y entonces los que estaban alrededor de él hablaron entre sí y dice: ¿Quién cree que este es? Porque nomás Dios puede perdonar pecados. Y cuando Jesús entendió que estaban hablando de él, cuando Jesús entendió que estaban murmurando en contra de él, Jesús les dijo estas palabras: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en esta tierra. Digo estas palabras: levántate y toma tu lecho y anda. Y la persona que estaba enferma, la persona que no podía andar, en ese momento recibió poder, mis hermanos, para poder levantarse y andar y salir de ahí. Y todas las personas que estaban en ese lugar se maravillaron con Jesús, porque nunca habían visto tales cosas. En este incidente, mis hermanos, había 5 personas y las 5 personas tenían fe. El paralítico quería ser sano. Los 4 amigos que él tenía eran amigos que amaban a su prójimo, lo amaban de tal manera que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que su amigo fuera sano. Y cuando Jesús vio estas cosas, debido a la fe que ellos tenían y vio las obras que ellos tenían, en todo el trabajo que ellos tuvieron que hacer para traerlo a los pies de Jesús, Jesús los bendició, Jesús los sanó y Jesús dio una demostración y les dijo que este es el tipo de fe que yo espero de ustedes. Es que ahí tenemos 2 incidentes grandes que hablan de la fe, mis hermanos. 2 incidentes que nos dicen a nosotros cómo debemos de tener esa fe. Y esta fe es importante, mis hermanos, porque la fe demanda acción. La fe demanda que nosotros los movamos. Y así por eso, mis hermanos, todos nosotros debemos de tener el deseo de hacer la obra misionera. Porque todos entendemos que estamos en los últimos días. Sabemos que el mensaje que el mundo espera viene de nosotros, viene del remanente. Y si usted es parte del remanente, entonces la fe que usted tiene debe de moverlo a hacer la obra misionera. A hablar con sus vecinos, a hablar con sus amigos, a hablar en el trabajo y hacerlos entender que estos son tiempos serios, no son tiempos como los demás antes. Son tiempos donde Jesús está para venir y espera a nosotros que le ayudemos a Él a terminar la obra. Ustedes están haciendo lo posible, mis hermanos, para hacer esto, porque Dios no lo va a hacer todo. Dios espera que su pueblo haga su parte. Y la parte que le toca al pueblo de Dios, mis hermanos, son las buenas obras. Y ustedes, mis hermanos, parte de las buenas obras es orar
por nuestro prójimo, estudiar con nuestro prójimo, invitar a nuestro prójimo a la iglesia, porque sabemos que en la iglesia este es el arca de Dios. En la iglesia está la verdad. En la iglesia están los hermanos que creen igual. En la iglesia está el remanente. Y por eso es importante que los toque nuestro corazón. Es importante, mis hermanos, hacer la obra misionera, porque de ahí demostramos al mundo qué tipo de fe tenemos. ¿Tienen ustedes la fe correcta? ¿Creen en Jesús? ¿Saben ustedes y entienden que están viviendo en los últimos días? ¿Qué están haciendo a ustedes para el mundo para demostrar que ustedes verdaderamente tienen la fe que es necesaria para estos últimos días? Mis hermanos, lo único que les vuelvo a repetir es que hagamos todo lo que la palabra de Dios dice y así demostramos la fe que tenemos. Un hecho de fe en el Antiguo Testamento, mis hermanos, es la historia de Noé. Y vemos que cuando Noé estuvo aquí en la tierra, Noé oyó el mensaje. Y le entró tanto temor a Noé que él se movió a construir un arca. Y la construcción del arca duró 120 años. Y durante ese tiempo no nomás construyó el arca, sino que también edificó el arca, sino también predicó. Era un hombre de negocios y hizo todo lo posible para que el arca estuviera preparado para antes que el diluvio viniera. Imagínense ustedes si Noé no se hubiera movido cuando él oyó la palabra de Dios, cuando Dios le dijo, en 120 años va a venir un diluvio en esta tierra, en 120 años los únicos que se van a salvar son los que van a entrar en el arca que tú vas a construir. Si Noé no hubiera edificado el arca, mis hermanos, muchos se hubieran perdido. Pero porque él creyó en la palabra de Dios, él se movió con sus buenas obras a hacer todo lo posible para que todo aquel que creía ser vivo o todo aquel que deseaba vivir solamente entraba en el arca y vivía. Pero tristemente, mis hermanos, muy pocos oyeron la palabra de Noé, muy pocos entraron en esa arca y porque esto sucedió, muchos murieron en el diluvio. Pero ahí estaba la palabra de Dios, ahí estaba la fe. Entonces las personas que vivían en ese tiempo no aceptaron la fe que era necesaria para ser salvos. Pido que ustedes acepten la fe de estos últimos días para que todos ustedes también puedan ser salvos. Muchas gracias.